Buenos días. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver las oraciones subordinadas adverbiales, que es la que nos queda por ver. Vamos a ver los tipos, los nexos y cómo analizarlas. Realmente no son oraciones subordinadas muy difíciles. En mi opinión, las más difíciles son las sustantivas, pero sí que tiene mucha variedad y entonces esa variedad pues hay que aprendérsela para saber reconocerlas bien, pero nada más. Bueno, pues vamos allá. En primer lugar, ¿qué es una subordinada adverbial? Tradicionalmente, y digo tradicionalmente porque ahora veremos el cambio que ha habido últimamente, es que las oraciones subordinadas adverbiales son oraciones que están subordinadas a una oración principal y cuya función se pensaba que hacía como, las veces de un adverbio, es decir, que hacía como si fuera un adverbio. ¿Por qué digo tradicionalmente? Porque hoy en día se tiene otro concepto de estas oraciones subordinadas y ahora la vamos a ver. En primer lugar, tenemos dos clasificaciones de las subordinadas adverbiales. Una primera clasificación que sería las subordinadas adverbiales propias. Estas son las subordinadas que efectivamente se pueden sustituir por un adverbio, al igual que, por ejemplo, las subordinadas sustantivas las podíamos cambiar por un pronombre. En este caso tendríamos tres: las de lugar, las de tiempo y las de modo. Por ejemplo, os pongo varios ejemplos. De lugar, te esperaré donde quieras. He puesto entre paréntesis la oración subordinada. Te esperaré sería la principal, bueno, entera sería la principal, y la subordinada sería donde quieras. Si os fijáis, yo puedo decir te esperaré allí, ¿vale? O te esperaré aquí, es decir, puedo cambiarlo por un adverbio. Lo mismo pasa con las de tiempo. Iré cuando me necesites, iré entonces. O también con las de modo. Lo haré como quieras, lo haré así. ¿Veis? Todas estas son adverbiales propias porque realmente yo las puedo cambiar por un adverbio. ¿Qué ocurre? Que también están las llamadas subordinadas adverbiales impropias, que son aquellas que realmente, aunque se llamen adverbiales, yo no las puedo cambiar por un adverbio. Y tenemos todas estas. Entonces, en primer lugar tendríamos las causales, es decir, aquellas que indican una causa. Ejemplo: no iré porque no me apetece. El porque no me apetece sería la subordinada adverbial y lo que indica es una causa de por qué yo no voy a ir. Las finales indican finalidad. Estoy estudiando para aprobar el examen. Para aprobar el examen es la subordinada que me indica la finalidad de por qué yo estoy estudiando. Concesiva, esta es la que más os suele costar, pero no es tan difícil. Es una objeción que no impide la acción principal, un obstáculo que no nos va a impedir que el verbo principal se realice. Ejemplo: te aprobaré aunque estudies poco. Tú estás estudiando poco y eso es un impedimento, pero no va a impedir que yo te apruebe. Eso es una concesiva. Las condicionales indican una condición para que el verbo principal se pueda realizar. Por ejemplo, si vienes conmigo, te compro un helado. Perdonad, pero se me ha olvidado poner estas tres, se me ha olvidado ponerlas entre paréntesis. En este caso, la condicional sería si vienes conmigo. Y es la condición que se pone para que la persona compre un helado a la otra. Consecutiva, indican consecuencia. Llueve tanto que no saldremos. En este caso, la consecutiva sería tanto que no saldremos. Es la consecuencia de que está lloviendo. Como está lloviendo, no vamos a salir. Y finalmente tendríamos las comparativas, que indican una comparación. Juan es más guapo que Alex. En este caso tendríamos dos sujetos que se están comparando uno con el otro, Juan y Alex. Bueno, os voy a explicar un poquito los tipos de nexos que podéis encontrar y hablamos de cómo se analizan estas oraciones, que realmente no tienen dificultad siempre que os sepáis los tipos.
Bueno, principales nexos de las subordinadas adverbiales. Y digo principales porque puede haber más. Yo os he puesto los que suelen salir. De lugar, dónde, a dónde, hacia dónde, hasta dónde, todo lo que indique un lugar. De tiempo, cuándo, desde qué, mientras qué, antes de qué o antes que, una vez que, hasta qué, todo lo que indique tiempo. De modo, cómo, según, tal y como, tal cual. Comparativa, tan que, más que, menos que, igual que, tanto como. Lo mismo, ¿no? Siempre que se indique algo, una comparación, pues eso. Consecutiva, por consiguiente, por lo tanto, con que, pues. Causales, porque, ya que, puesto que, dado que, visto que, todo lo que indique una causa. Concesiva, aunque, a pesar de que, aun cuando, por mucho que, todo lo que indique una objeción que no va a impedir, la realización de la oración principal. Condicionales. El sí es el más típico, pero después podemos tener a condición de que, a menos que, salvo que. Y las finales, las que indican finalidad, la más típica siempre va a ser el para o el para qué. Con el fin de que, con el propósito de, con vistas a, todo lo que indique finalidad. Este PowerPoint de todas formas os lo voy a dejar para que lo tengáis y le podéis echar un vistazo siempre que lo necesitéis. Vale. Comenzamos con el análisis sintáctico, voy a poneros un ejemplo de cada una. Son ejemplos muy cortitos, muy fáciles, pero así tampoco os lío demasiado, ¿vale? Y ya os voy añadiendo. Bueno, en primer lugar, tendríamos las locativas, las de lugar. Ejemplo, ellos dormían donde podían, ¿vale? Facilito. Como siempre, ya sabéis, empezamos por abajo. Ponemos que es una oración compuesta por subordinación. No subordinada, porque subordinada solo es una, no todo, ¿vale? Una vez que ponemos esto, buscamos el sujeto y el predicado, igual que siempre, como en una oración normal. Sujeto, ellos, ¿vale? Sintagma nominal sujeto con su núcleo. Y el resto va a haber un sintagma verbal, predicado verbal. Las oraciones subordinadas adverbiales siempre van dentro del predicado verbal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es como si fueran un complemento más, es como si fuera un sintagma adverbial, pero en vez de tener un grupito de palabras tenemos una oración completa. Así que siempre lo vamos a meter dentro del predicado. Siempre ponemos sujeto predicado y dentro del predicado la oración. Analizamos dentro de este sintagma verbal. Dormían sería núcleo verbal, tenemos sujeto omitido, ellos, ¿vale? Recordad que en las oraciones siempre tenéis que poner el sujeto aunque este se repita. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos dos verbos, dormían y podían, pues entonces yo tengo que poner el sujeto de esos dos verbos. El sujeto de dormían está aquí, es ellos, pero donde podían no tiene el sujeto porque está omitido, pues lo tenemos que poner ellos. Esto sería entonces la oración subordinada adverbial de lugar, tenemos su nexo, donde, y tenemos el núcleo verbal. Nada más. ¿Veis? Como podéis ver, realmente es muy sencillo, muy fácil. Análisis sintáctico de las temporales. Carlos fue a casa cuando terminó de estudiar. Realmente prácticamente todas tienen la misma estructura, pero bueno, así aprovecho para que vayáis repasando. Lo mismo de siempre. Oración compuesta por subordinación abajo, buscamos sujeto y predicado, en este caso el sujeto sería Carlos, y fue a casa cuando terminó de estudiar sería el sintagma verbal predicado verbal. Analizamos dentro, Carlos sería el núcleo, que se me olvidó ponerlo, y dentro del sintagma verbal tendríamos fue como núcleo verbal, a casa como sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar, y después la oración adverbial temporal, cuando terminó de estudiar. También se me ha olvidado poner el sujeto omitido de terminó, perdonadme, que sería también Carlos, cuando Carlos terminó de estudiar. Y finalmente terminaríamos analizando lo que hay dentro de la oración subordinada adverbial, que sería el nexo cuando, y terminó de estudiar sería el núcleo verbal, que en este caso es una perífrasis verbal, así que con eso lo ponemos y listo. Vamos a ver una modal. Laura se rizó el pelo como le enseñó la peluquera.
Lo mismo, oración compuesta por subordinación, buscamos sujeto y predicado. En este caso, Laura sería el sujeto y el resto sería el predicado. Analizamos dentro del predicado, que tendríamos un se en función de complemento indirecto. Recordad, como el se es pronombre, tenéis que poner sintagma nominal. No me vale que solo pongáis complemento indirecto y se acabó. Rizó sería el núcleo verbal. El pelo, sintagma nominal, complemento directo, porque puedo decir lo rizó. Y ahora comienza la oración subordinada modal, y lo sabemos porque tiene su nexo. Así que lo ponemos, oración subordinada adverbial modal. Y nos vamos arriba a analizar. Cuidado aquí, porque la peluquera sería el sintagma nominal sujeto. La peluquera es la que enseña, ¿vale? Enseñó núcleo verbal, el le sería el complemento indirecto y el cómo sería un nexo. Fácil, ¿verdad? Seguimos. Una consecutiva. Llueve tanto que no saldremos, ¿vale? Consecuencia de que llueva. Oración compuesta por subordinación. En este caso, cuidadito. ¿Por qué? Porque el verbo principal llueve es un verbo impersonal. Así que todo va a ser un sintagma verbal, predicado verbal. Analizamos arriba. Tendríamos un núcleo verbal que es llueve y después la oración subordinada adverbial consecutiva. Con un nexo que sería tanto que, todo es el nexo, y un sintagma verbal predicado que sería no saldremos. ¿Por qué sintagma verbal predicado? Porque el sujeto está omitido, ¿vale? Llueve tanto que nosotros o nosotras no saldremos. Entonces el sujeto omitido lo ponemos aquí arriba y abajito ponemos que el resto es sintagma verbal predicado verbal. No modificador y saldremos núcleo verbal. Fácil, ¿verdad? Vale, una final, una oración de finalidad. Estudié para aprobar el examen. Oración compuesta por subordinación. Buscamos sujeto y predicado. En este caso el sujeto está omitido, sería yo. Y el resto sería el predicado. Estudié, núcleo verbal. Y después tenemos la oración subordinada adverbial final. Indica una finalidad de por qué la persona ha estudiado. Analizamos dentro. Tenemos para nexo, aprobar núcleo verbal y el examen, sintagma nominal, complemento directo, porque es estudié para aprobarlo, lo puedo cambiar por el lo. Bueno, venga, que vamos terminando, ya nos quedan menos. Las causales, que indican causa. Mis vecinos están asustados porque un ladrón los amenazó, una causa. Una vez más, oración compuesta por subordinación. Mis vecinos sería el sujeto, el resto sería predicado, en este caso predicado nominal, ¿vale? Porque es un verbo estar, perdón, ya recordáis que con ser, estar o parecer, predicado nominal, siempre que lleva un atributo, en este caso lo lleva. Así que, mis vecinos, como había dicho, sujeto, el resto predicado nominal. Después, por supuesto, analizamos dentro, determinante y núcleo. Está el núcleo verbal y asustado, sintagma adjetival, atributo, ¿vale? Un adjetivo. Oración subordinada adverbial causal. El por qué un ladrón los amenazó es la causa de por qué los vecinos están asustados. Tendríamos el por qué, que es el nexo. Un ladrón, que sería un sintagma nominal sujeto. Después los sería complemento directo. Y amenazó, núcleo verbal. Las concesivas, es decir, aquellas que nos ponen un obstáculo pero que no impide la realización de la primera oración, la oración principal. Aunque me ruegues, hoy no saldrás. Aquí, si os fijáis, hemos hecho un pequeño cambio. La oración subordinada está al principio. Hasta ahora hemos visto que las subordinadas estaban como segunda oración. En este caso está al principio. No hay cambio realmente, sigue siendo lo mismo, ¿vale? Entonces, oración compuesta por subordinación, buscamos sujeto y predicado, el sujeto está omitido, sujeto tú, y el resto, sintagma verbal, predicado verbal. Y ahora, como hacíamos con las otras, aunque me ruegues, oración subordinada adverbial concesiva, hoy no saldrás, ¿vale? Esto es la oración concesiva que no impide que se
realice la oración principal. Por más que esta persona ruegue, no va a salir. Hoy sería un sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo, no modificador y saldrá el núcleo verbal. Y nos vamos a analizar las subordinadas, que tendríamos con un nexo, un complemento indirecto me y un ruegues como núcleo verbal. Venga, ya quedan menos. Las comparativas. María es tan guapa como su hermano. Vale, en las comparativas sí que hay un pequeño truquito y aquí me paro un poquito más. En primer lugar, oración compuesta como por subordinación, como siempre. Una vez más buscamos sujeto y predicado, sintagma nominal sujeto y predicado. Y una vez más se me ha olvidado poner algún elemento, en este caso el núcleo de María. Pero bueno, no es importante. Vale, una vez que tengo esto, analizo el sintagma verbal. Es núcleo verbal. Tan sería el primer nexo. Muchas veces se le llama el primer término de la comparación, ¿no? Pero bueno, nosotros ponemos nexo y con eso me va valiendo. Guapa, sujeto, sintagma adjetival, atributo, y una vez más, núcleo arriba. También me podríais poner tan guapa todo junto como un sintagma adjetival y el tan como un cuantificador. También me valdría y no estaría mal, estaría bien, ¿vale? El cómo sería el nexo. Perdón, se me ha ido. Después del sintagma adjetival atributo tenemos la oración subordinada adverbial comparativa, que es como su hermano, el cómo, que sería el nexo, y su hermano, que sería el sintagma nominal sujeto. Vale, si sois avispados ya os habéis dado cuenta que aquí hay algo raro. Y lo raro es lo siguiente. Se supone que es una subordinada, se supone que es una oración compuesta, pero solo tenemos un verbo, que es, no hay más verbos. ¿Por qué? Porque en muchas comparativas el verbo en la subordinada se omite, porque es el mismo que el de la oración principal y no hace falta volver a decirlo. Es decir, esta oración realmente sería: María es tan guapa como su hermano es guapo, ¿vale? Así que tanto el verbo como el atributo aquí estaría omitido. Por eso su hermano sería sujeto del segundo verbo ser que no tenemos, o en este caso que no vemos, ¿vale? Bueno, entonces, cositas de las comparativas a tener en cuenta. En primer lugar, que vamos a tener dos elementos, dos tipos de nexos, por decirlo así. En este caso, un primer elemento que es tan y un segundo elemento que es como. En las comparaciones muchas veces aparece así, ¿no? Entonces, podemos ponerlo como dos nexos, o si os resulta más fácil, y creo que incluso me gusta más así, no había caído, podéis poner que tan guapa va todo junto, tan modificador o cuantificador y el cómo es el nexo, ¿vale? Y así quizás se os haga más fácil. Y segundo, el hecho de que en las comparativas muchas veces, no siempre, el segundo elemento de la comparación tiene omitido el verbo, ¿vale? Y quizás algún elemento más, por ejemplo el atributo. Y creo que terminamos con las condicionales, creo que no hay ninguna más. Si vienes conmigo, te compraré un helado. En este caso, una vez más, tenemos la oración subordinada al principio, ¿vale? La condición es que tienes que venir conmigo para que yo te compre un helado. Entonces seguimos. Oración compuesta por subordinación. Todo es el sintagma verbal predicado porque el sujeto está omitido. Sujeto omitido tú. Si tú vienes conmigo, ¿vale? Ay, se me ha olvidado poner el segundo, siempre se me olvida algo. Yo te compraré un helado, ¿vale? Aquí, sujeto omitido, yo. Bien, analizamos dentro del sintagma verbal. Tendríamos una oración subordinada adverbial condicional, si vienes conmigo. El te sería un complemento indirecto, compraré un núcleo verbal y un helado complemento directo. Dentro del adverbial tendríamos además un nexo que sí, vienes, núcleo verbal, y conmigo un sintagma adverbial en función de complemento circunstancial de compañía. Bueno, y aquí terminamos entonces el vídeo de las oraciones subordinadas adverbiales. Espero que no os resulten demasiado complicados y ya os iré enviando algunas tareas para ir probando. Venga, un saludito.